14 años, haciendo la diferencia. Buenas noches, amigo televidente, y muchas gracias por estar con nosotros. Atención, porque le vamos a mostrar a continuación en pantalla cuáles son las cifras de la pandemia en las últimas 24 horas en territorio guatemalteco. Mucha atención, porque el resumen de casos COVID-19 ya lo tenemos en pantalla. Los casos activos, usted los ve en rojo. Hablamos de 11.286 casos activos hasta esta fecha. El total de fallecidos también ha ido incrementando alarmantemente. Ya hablamos de 601 personas fallecidas, dos más que han fallecido por causas ajenas a COVID-19, pero habían arrojado positivo para la prueba. Esto nos da un total de casos de 14.819 desde que se registró el primer caso en suelo guatemalteco. El total de personas recuperadas hasta el momento es de 2.930 personas hasta hoy, 24 de junio. Mucha atención, porque estas son las primeras cifras que ha actualizado el gobierno de Guatemala a través del Ministerio de Salud Pública. Le presentamos a continuación ya en pantalla la distribución de casos de coronavirus COVID-19 por región. Atención, porque seguimos indicando cómo van creciendo los casos en la región 1. Hablamos de 11.015 casos para los departamentos de Guatemala, Chimaltenango y Zacatepeques. La región 2, comprendida por Quetzaltenango, Totonicapán, Huehuetenango y San Marcos, hasta el momento con 1.321 casos. La región 3 ha reportado 591 casos para los departamentos de Izabal, Zacapa, Chiquimula, Jalapa y El Progreso. Nos ubicamos ahora en la región 4, a la derecha de su pantalla, 1.239 casos para los departamentos de Jutiapa, Santa Rosa, Escuintla, Suchitepeques y Retaluleu. Por último, en la región 5, un total de 653 casos para Alta Verapaz, Baja Verapaz, también Petén, Quiché y Sololá. Ahí tenemos también debajo en las pantallas las regiones y el porcentaje de casos por región. 74.33% alarmante en la región 1, para la región 2, 8.91%, región 3, 3.99%, la región 4 representa un 8.36% y la región 5, 4.41%. Atención, también se muestra cuántas personas han fallecido y cuántas personas han arrojado positivo a las pruebas. En total, género masculino 9.076, mientras que mujeres 5.743 casos hasta el momento en suelo guatemalteco. Vamos a continuar observando estas gráficas, como le indicábamos, actualizadas por el gobierno de Guatemala y también a través del Ministerio, obviamente, de Salud Pública. Vea usted, estos son los casos de COVID-19 por departamento, que también continúan creciendo alarmantemente. Vea usted el departamento de Guatemala con 10.159 casos para un 68.55% del total de los casos que han arrojado en nuestro país positivo. 495 para Quetzaltenango, 647 casos en el departamento de San Marcos, 633 para Escuintla, 540 en Zacatepeques. Para el departamento del Progreso también hasta el momento se ha registrado 266 casos y usted ve también abajo en sus pantallas el porcentaje por género. 9.076 hombres representando un 61.25% y mujeres 5.743 para un porcentaje de 38.75%. Atención, porque vamos a ir ahora al reporte diario de casos de COVID-19 y aquí vamos a hacer también una aclaración. Vea usted, este es el reporte diario. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social ha informado el reporte de casos para hoy, 24 de junio del 2020. 133 mujeres, 146 hombres arrojaron positivo para esta prueba, para un total de 279 casos positivos en las últimas 24 horas. Lamentablemente, en las últimas 24 horas también fallecieron 19 personas, 9 mujeres y 10 hombres. Ahí tiene usted al lado justamente de esta cifra las edades de las personas que han fallecido en las últimas 24 horas. Total de recuperados para este día, 33 personas, y se realizaron 1.544 pruebas a la hora del corte. Mucha atención, porque hablábamos de esa aclaración y hay una nota justamente al pie de estos datos. Dice, el número de casos y fallecimientos reportados hoy es un reporte preliminar. La ministra de Salud ha ordenado una auditoría inmediata de la base de datos y los sistemas de reporte, al encontrar que algunos hospitales de la red pública y una mayoría de laboratorios y hospitales de la red privada no tienen al día el reporte obligatorio de casos que deben notificar por ley
al ente rector. Los datos validados serán publicados en cuanto las unidades que deben reportar finalicen sus entregas en los próximos días. Atención a esta información, amigo televidente, porque hablamos que los datos que ha arrojado hoy el Ministerio de Salud Pública son datos preliminares que en cualquier momento podrían cambiar. Nosotros le mostramos en pantalla la actualización con base a lo que el gobierno de Guatemala ha publicado a través del Ministerio de Salud Pública. Bien, vamos a estar muy atentos definitivamente cuando las autoridades pertinentes publiquen los datos oficiales respecto a las cifras de la pandemia en Guatemala. Por ahora vamos a hablar de cifras oficiales, eso sí, pero en las filas de la Policía Nacional Civil, ¿cuántos agentes se han contagiado hasta el momento? A la fecha, la Policía Nacional reporta 377 casos de COVID-19 en sus filas. De esa cifra, 189 continúan activos, 185 agentes se han recuperado y 3 más han muerto. Otros 289 uniformados permanecen en cuarentena como medida de prevención y un grupo de 1.200 ya finalizó el periodo de aislamiento. Algunos elementos se encuentran recibiendo atención en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y otros reciben tratamiento en sus viviendas, este último grupo por tener síntomas leves o ser asintomáticos. De acuerdo a la información proporcionada por las autoridades superiores de la Policía Nacional Civil, algunos agentes se contagiaron mientras trabajaban y otros estando de descanso. Actualmente, 32.000 uniformados están al servicio de la población guatemalteca, mientras que 10.000 se encuentran de descanso o con permiso especial. A raíz de la emergencia sanitaria, un buen número de elementos de la policía está desplegado en hospitales para garantizar seguridad, mientras los médicos y enfermeros atienden a pacientes con coronavirus. Otros agentes han sido desplazados a viviendas de personas aisladas por prevención o por ser portadores del COVID-19, pero con síntomas leves o asintomáticos para vigilarlas y que no salgan a las calles. Atención, porque también en las filas de los bomberos municipales departamentales se han reportado nuevos casos de coronavirus COVID-19. Ahí le mostramos ya las imágenes y es que de 14 bomberos municipales departamentales que fueron sometidos al hisopado, 4 dieron positivos en las últimas horas. Hablamos de bomberos destacados en la estación de Ciudad Peronia, zona 8 de Villanueva, que fueron enviados a cuarentena tras la atención de personas portadoras del virus. Hay 10 elementos que, pese a no haber presentado síntomas, permanecen aislados en su vivienda. Seguimos hablando de contagios, pero nos vamos ahora a la provincia. Hablamos de la situación en el departamento de Sololá. Autoridades municipales, representantes de Conredi de Salud, dan a conocer un caso positivo a este municipio. También, lamentablemente, este virus pues sigue expandiendo en los diferentes municipios. Para ampliarnos esta información se encuentra el representante de Salud para acá que nos comente sobre este caso. Bien, una buena mañana para todos. Les saluda el doctor Aníbal Chávez. Pues para confirmar, venimos organizados institucionalmente y dar a conocer al pueblo de Chacayá que es un caso positivo. Tenemos uno por el momento, ¿verdad? Primeramente, la familia pues está en cuarentena. Ya se procedió con el protocolo respectivo y dicho paciente se contagió en otro departamento, ¿verdad? Por el trabajo que desempeñaba. Tenemos alrededor de 14 personas que tuvieron contacto directo sin ninguna sintomatología y con el respectivo cuidado y seguimiento de parte del CAP de esta localidad. Llevamos al momento en el municipio, es el único hisopado que tenemos. Y como había mencionado, tenemos 14 personas en cuarentena. Primero, que sigamos las recomendaciones de salud, también de la municipalidad que en su momento se les han brindado, ¿verdad? Que una de esas es el distanciamiento social, el uso de la mascarilla, el lavado de mano, entre otras. Gracias, doctor, por supuesto. Lamentable entonces otro municipio que se une más al COVID-19 acá en el departamento de Sololá. Recordemos que el día de ayer Panajachel pues presentó 2 casos positivos, pues ya las instituciones estarán tomando reglas también para poner el resto de personas en cuarentena. La información que yo tengo desde el departamento de Sololá, regresó al set principal. El jueves 25 de junio pueden circular los vehículos con placa que termina en número impar 1, 3, 5, 7 y 9.
Recuerde que hay restricciones vigentes en Guatemala, por ejemplo, en los departamentos de Guatemala, El Progreso, Zacatepeques y San Marcos, depende del número de su placa o de la placa de su vehículo para que usted pueda movilizarse. También recuerde, el próximo sábado el toque de queda va a iniciar a las 6 de la tarde y de nuevo se va a prolongar hasta el próximo lunes a las 5 de la mañana. A eso va a ocurrir hasta el próximo sábado. Estos días el toque de queda sigue vigente desde las 6 de la tarde hasta las 5 de la mañana. Inicia a las 6 de la tarde y finaliza a las 5 de la mañana del día siguiente. Es el toque de queda. Esta semana, las disposiciones presidenciales ordenan que el sábado 27 de junio inicie el toque de queda a las 6 de la tarde y se prolongue hasta el lunes 29 a las 5 de la mañana. El domingo, la mayoría de personas deben permanecer en su vivienda. Las cifras de la pandemia siguen siendo alarmantes en Guatemala y no hay cura. Estados Unidos es el epicentro y aunque muchos fijan su esperanza en que pronto hablarán de una vacuna en aquel país, han muerto más de 100,000 personas y están hablando principalmente de economía y elecciones presidenciales. En Europa y Asia reactivaron la economía, pero varios gobiernos han retrocedido y han empezado a reportar una segunda ola de contagios. Brasil sigue sin accionar para la mitigación del virus y miles de personas mueren cada día. Incluso fue necesario que en las últimas horas un juez le ordenara al presidente brasileño que utilice mascarilla. El virus es real, le guste a quien le guste. Es triste lo que está ocurriendo. Es grave y es necesario que seamos responsables. No podemos venir y hacer fiestas simplemente porque nos aburrió el encierro. No es bueno visitar a nuestros familiares en este momento. Es vital lavarse las manos constantemente y usar mascarilla. Los comercios están abiertos, pero tratemos de evitar las aglomeraciones. Cuando volvamos a casa, hay que limpiarse adecuadamente para evitar riesgo. Si usted es de las personas que no cree que el virus es real, es libre de pensar lo que le dé la gana, pero piense también en sus hijos, en su pareja, en sus padres, en sus abuelos. El presidente de Guatemala indicó en las últimas horas que las disposiciones presidenciales cambiarán de acuerdo a las necesidades y la curva de contagio, pero fue enfático también al indicar que el toque de queda sigue vigente y permanecerá así el tiempo que sea necesario. El virus sigue matando a personas en todo el mundo, no importa la edad, no importa la religión, no importa el lugar, no importa si creen o no creen. Es vital extremar las medidas de prevención. Pídale a Dios que pronto superemos esta prueba, que nos dé paciencia, que nos dé paz e inteligencia para hacer las cosas bien, por nuestra salud, por nuestra familia, por nuestra comunidad, por nuestro país, por nuestro planeta. Toque de queda, día 95. Importante permanecer en casa ante la ola de contagios que estamos viviendo en territorio guatemalteco. Mucha atención porque vamos a hablar ahora de acciones de la Policía Nacional Civil durante el toque de queda. Y es que en estos 93 días, más de 27,000 personas han sido capturadas por la Policía Nacional Civil por no respetar esta medida. Además, vamos a hablar de otras investigaciones por parte de las fuerzas de seguridad. Adriano, subdirector general de operaciones de la Policía Nacional Civil, comentó en una citación al Congreso de la República que desde el pasado 22 de marzo, cuando entró en vigencia la restricción de locomoción, tránsito y circulación, han sido consignadas más de 27,000 personas a nivel nacional. Apoyado en diferentes planes en base a los decretos gobernativos 5, 6, 7, 2020 y pues ha generado una serie de actividades policiales y derivado a eso pues hay una serie de actividades de los operativos, patrullajes y diligencias que hoy se están haciendo en cuanto al tema de la seguridad ciudadana y pues
hasta la presente fecha en cumplimiento a todas estas disposiciones presidenciales y pues se han detenido la cantidad de 27.347 personas. Este es el seguimiento a los datos proporcionados en la primera reunión que se... En otro tema, el funcionario de la Policía Nacional Civil confirmó que es por medio de la Unidad de Inspectoría General que se investiga el proceder de los agentes que estuvieron a cargo del procedimiento de una fiesta clandestina realizada en una mueblería ubicada en carretera El Salvador. Expedientes disciplinarios, tanto expedientes muy graves como graves, para dependiendo el nivel de responsabilidad, que para eso hay una unidad específica que es la Inspectoría General. Este tema que ellos se encargan de hacer las investigaciones internas de todo el actuar de la Policía Nacional Civil. Entonces ya hay expedientes en proceso y también ellos son los responsables de evaluar, analizar y sobre todo accionar si tuviese algún tipo de delito para cursar las denuncias correspondientes al Ministerio Público. Y como les repetía hace un momento, nosotros somos muy respetuosos del marco legal y sobre todo los derechos humanos. Estamos trabajando en base al principio de igualdad. A ningún compañero policía, ningún integrante de la institución se ha dado orden contraria. Otro de los temas discutidos fue la muerte del repartidor Edgar X. Pérez el pasado 20 de junio. Autoridades de la Policía Nacional Civil dijeron que la investigación está a cargo del Ministerio Público y que entre los elementos de prueba que se presentaron está una serie de fotogramas del lugar donde ocurrió el incidente armado. También se solicitó un informe toxicológico del fallecido. Bien, mucha atención porque hablamos de las cifras de la pandemia y por supuesto de cómo todos estamos expuestos. Eso ha quedado totalmente claro ya. Hablamos de personas de 19 años incluso que han fallecido víctimas del nuevo coronavirus. Pero también ha quedado claro que las personas más vulnerables son las personas de más de 60 años que ya padecen alguna otra enfermedad. Porque incluso hemos sido testigos de personas de 98 años que han logrado vencer al virus. Lamentablemente vamos a hablar de cómo el virus logró ingresar a un asilo para ancianos. Este es el asilo donde se detectaron contagios de COVID-19 en las últimas horas. Se llama Fray Rodrigo de la Roca, que alberga a varios ancianos y se ubica en el centro de la antigua Guatemala. Su director, Gustavo Palencia, confirmó 5 casos positivos, siendo 3 pacientes en edades de 62, 65 y 76 años y 2 trabajadores, estos últimos quienes se habrían contagiado estando fuera de las instalaciones. Todos se encuentran estables y debido a que el asilo no cuenta con equipo y con personal capacitado para tratar esta enfermedad, los portadores del nuevo coronavirus fueron referidos al Hospital Nacional Pedro de Betancur. Otros 16 se encuentran en cuarentena por prevención, incluida una doctora que mantuvo contacto con los ancianos infectados, a quienes se les podría practicar el hisopado en las próximas horas. Esa casa hogar alberga 135 pacientes y 117 trabajadores. Palencia confirmó que las visitas fueron suspendidas desde el 15 de marzo para evitar que se registraran casos de coronavirus, tomando en cuenta que los adultos mayores son parte de la población más vulnerable ante el virus. Vamos a cambiar de tema por un momento y vamos a hablar de la actividad que se reporta en los volcanes de Fuego y Pacaya. Los monitoreos son constantes por parte de Conred y también de autoridades del INSIBUME. El subsecretario de la Conred confirmó que pese al incremento en la actividad de los volcanes Pacaya y Fuego, no ha sido necesario implementar un plan de respuesta en las comunidades asentadas en las faldas de ambos colosos. Realmente los informes que nos ha tirado el ente científico INSIBUME denotan que hay picos en la actividad. En las gráficas RSAM, que es el monitoreo que se le da a los complejos volcánicos, efectivamente han habido algunos incrementos en algunos puntos, pero nuevamente vuelve a la normalidad. La verdad es que esa es la dinámica que tienen los complejos volcánicos, ¿verdad? Que realmente ellos se mantienen en una actividad constante y en cualquier momento esa actividad se incrementa. Por eso es la importancia que reviste la organización comunitaria que tenemos en los 2 complejos volcánicos, incluyendo el Santiaguito, que también está debidamente organizado y tenemos coordinadores locales en el punto. Pero ellos juegan un papel importante porque son los que conocen el comportamiento del complejo volcánico, son los que están asentados ahí por muchos años y saben cuál es la dinámica y saben cuáles son los pasos a seguir a la hora de una evacuación.
El funcionario reiteró que las explosiones de ambos volcanes son de moderadas a fuertes, pero en este momento no han generado acciones de evacuación con los comunitarios. El jueves 25 de junio pueden circular los vehículos con placa que termina en número impar 1, 3, 5, 7 y 9. Estamos de regreso, amigo televidente. Gracias por continuar con nosotros. Atención, porque vamos a hablar de las condiciones del clima en nuestro país, los estragos que ha causado en las últimas horas y cuál es el pronóstico para los próximos días. Este es el resultado de la saturación de los suelos a consecuencia de las lluvias que azotan al país. Un derrumbe de grandes proporciones que ocurrió en el kilómetro 35 de la antigua carretera de Palín hacia Escuintla. Desde lo alto de una montaña se desprendieron rocas y tierra que el agua terminó por arrastrar por varios metros. Las dos vías hacia el sur quedaron totalmente bloqueadas, provocando que varios conductores quedaran atascados en la carretera. Esta es una ruta utilizada por cientos de personas diariamente, quienes se desplazan hacia el sur del país o bien a la capital. En el instante que ocurrió el derrumbe, nadie transitaba por el sector. Las autoridades municipales de Palín, en coordinación con la Unidad Ejecutora de Conservación Vial, procedieron a realizar las acciones de limpieza. Varios trabajadores se encargaron de despejar el área, mientras cientos de conductores permanecían en el tránsito, al menos hasta el final de la tarde. Este tipo de incidentes suele reportarse en el país en época de invierno, ya que la humedad en los suelos aumenta. Las autoridades de Insibume han informado que habrá una disminución de lluvias en las próximas horas, tomando en cuenta el ingreso del polvo del Sahara, que ya afecta a Guatemala con un ambiente brumoso. Recuerden que continuamos en época de invierno, se viene lo peor de hecho todavía de la época, así que por favor siempre con mucha precaución y siempre atentos a la información oficial. Vamos a seguir hablando del tema de las secuelas de las lluvias, pero esta vez se trata de los trabajos que ya realizan las autoridades pertinentes en la ruta que de la capital comunica con el municipio de Villa Canales. Walter Monroy, subsecretario de Gestión de Riesgo de la CONRED, informó sobre las acciones que se realizan por parte de las autoridades del Ministerio de Comunicaciones en el tramo carretero que conduce a Boca del Monte, luego del socavamiento y deslizamiento que ocurriera el pasado 4 de junio a la altura del kilómetro 9.5, el cual dejó como resultado que un carril fuera inhabilitado y la restricción de paso para el transporte pesado. El seguimiento que le hemos dado es una serie de informes y visitas al área para poder determinar cuál es la dinámica que se está generando y que se generó en el punto y que hay una intervención del Ministerio de Comunicaciones, específicamente de la Unidad de Conservación Vial, COVIAL, que es la que está haciendo los trabajos en el punto. Realmente las intervenciones son un soporte que se le está dando al pie del talud con una conformación de una serie de bases y subbases para poder conformar el pie del talud, que era el que en algún momento nos tenía preocupados que pudiera colapsar. Esto ya se logró solventar, se está trabajando en el área del pie del talud, así como en la parte superior de la subbase de la carretera, donde se está haciendo una protección con anclajes pasivos y sol nail para poder proteger todo el talud. Por eso es que nosotros recomendamos la restricción del paso vehicular pesado. Tenemos la restricción de un carril que está totalmente cancelado. El funcionario de la CONRED comentó que este viernes se entregará un informe de seguimiento del lugar para determinar la magnitud del socavamiento. Vamos a cambiar de tema y vamos con la ampliación de otro de nuestros titulares. Esto tiene que ver con allanamientos efectuados en Quetzaltenango por parte de la Policía Nacional Civil y también por parte de fiscales del Ministerio Público siguiendo una denuncia de trata de personas. La Unidad de Delitos Sexuales de la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público realizaron un allanamiento en el municipio de San Mateo, Quetzaltenango, en donde fue rescatada una menor de 17 años. Según el proceso de investigación, era explotada sexualmente en un centro nocturno que se ubica en el centro de esta población. Por estos hechos, 2 personas fueron capturadas, quienes fueron identificadas como Heidi Elizabeth Matías González, de 31 años de edad, y Jonathan Isaac López Acabal,
de 42 años de edad. Ambos eran los encargados del antro que funciona en la zona 4 de este municipio. Los detenidos fueron trasladados a los juzgados correspondientes en la ciudad de Quetzaltenango. El miércoles 17 de junio pueden circular los vehículos con placa que termina en número impar. 1, 3, 5, 7 y 9. Gracias por continuar en sintonía de T13 Noticias. A continuación le presentamos la información más destacada de las últimas 24 horas a nivel internacional. Suecia está viviendo días complicados a raíz de un aumento de casos de coronavirus que es la consecuencia de una peligrosa estrategia que puso en marcha a inicios de la pandemia. El gobierno no tomó medidas de confinamiento, sino motivó a la población a tomar sus propias precauciones, sin prohibirles salir a la calle. La estrategia fue un error, así lo reconoció este miércoles el jefe de la Agencia de Salud Pública de Suecia, quien calificó de terrible y evitable la cantidad de muertos por el COVID-19 en este país y lamentó el alto número de fallecidos en asilos. Suecia ha registrado a la fecha 5.161 decesos, con una tasa de 50 muertos por 100.000 habitantes, 5 veces más que Dinamarca, 9 que Finlandia y 10 que Noruega, aunque por debajo de España, Italia, Bélgica y Reino Unido. Más del 90% de las personas fallecidas por el nuevo coronavirus en Suecia eran mayores de 70 años. La Organización Mundial de la Salud advirtió este miércoles que espera que el mundo llegue a los 10 millones de casos de coronavirus la próxima semana, sin que el continente americano alcance aún el pico de la pandemia. El director general de la OMS, Tedros Adhanom, dijo en rueda de prensa telemática que es necesario que los países se mantengan en alerta, ya que el virus sigue siendo una gran amenaza. Por aparte, Michael Ryan, director de emergencias sanitarias de la organización, aseguró que la pandemia en el continente americano es muy intensa, particularmente en América Central y Sudamérica. Según el recuento de la Universidad estadounidense Johns Hopkins, el nuevo coronavirus ha causado la muerte de al menos 477.570 personas en el mundo desde que China informó de la aparición de la enfermedad en diciembre del año pasado. Un juez de Brasil sentenció que el presidente Jair Bolsonaro deberá usar obligatoriamente mascarilla en todos los lugares públicos bajo pena de multa para ajustarse a las reglas de la lucha contra la pandemia del nuevo coronavirus que ha dejado en Brasil a más de 1 millón de contagiados. El presidente tiene la obligación constitucional de observar las leyes vigentes y de promover el bien general de la población, lo cual implica adoptar las medidas necesarias para proteger los derechos sanitarios y ambientales de los brasileños, explicó el juez en su fallo. El dictamen precisa igualmente que su incumplimiento conllevará una multa de $400. Jair Bolsonaro ha sido duramente criticado por la clase política de Brasil, al igual que la comunidad internacional, por su débil política sanitaria contra el nuevo coronavirus. El gobernante ha participado en varias caminatas con sus simpatizantes sin que porte una mascarilla, minimizando los efectos de la enfermedad. Vamos a continuar ahora con información nacional y tenemos que hablar de un hecho que ocurrió en la zona 7 capitalina y que también involucra a agentes de la Policía Nacional Civil. Vea usted, un saqueador fue capturado mientras intentaba escapar con el botín que había obtenido, esto en un comercio del sector. La alarma del sitio se activó y la Policía Nacional Civil fue alertada de inmediato. Lograron copar al hombre en un sector de la zona 7 de la capital. Se supone que este hombre y sus cómplices, que lograron darse a la fuga, ingresaron al sitio dedicado a la venta de electrodomésticos, abriendo un boquete en una de las paredes. El guardia de seguridad fue encontrado inconsciente y se cree que fue drogado en horas de la noche. Además, fue enviado a un hospital. A continuación vamos a hablar de un múltiple accidente de tránsito. Esta vez se reportó en carretera al Atlántico. Los conductores y pasajeros de 8 vehículos se vieron involucrados en un accidente de tránsito en ruta al Atlántico. Se cree que la principal causa fue el asfalto mojado debido a las lluvias de la tarde. Fueron 2 camiones, una radiopatrulla de la Policía Nacional Civil y 5 vehículos con placas particulares. Ocurrió en el kilómetro 12.5 de la ruta al Atlántico, en el carril que conduce del centro al norte del país. Bomberos voluntarios trasladaron con fracturas a los agentes de la policía, Jeremías de León y Ramiro Valenzuela. Los pilotos de los camiones y 12 personas más fueron atendidos por sufrir crisis nerviosa. La versión inicial señala que uno de los vehículos pesados sufrió desperfectos en el sistema de frenos y provocó el impacto. Hablamos ahora de los hechos sangrientos durante la pandemia. El Ministerio Público investiga el asesinato de un educador. Esto ocurrió en un municipio aledaño a la capital.
La cuarta calle, octava avenida, zona 1 de Villanueva. En este lugar, un complejo de habitaciones ha sido el escenario de un crimen, el cual ha cobrado la vida de un hombre de 42 años, quien falleció según el reporte preliminar de bomberos voluntarios a consecuencia de heridas de arma blanca. Aparentemente el hombre fue asesinado en una de las habitaciones de este lugar, atacado por sujetos armados con un objeto contundente, en este caso un cuchillo, quienes lo atacaron hasta dejarlo inerte en el lugar. Hasta el momento, según se tiene ya información, que ha sido identificado como Giovanni Calal, como indicaba, de 42 años de edad. Aparentemente él era un maestro quien se encontraba viviendo en este complejo de habitaciones, y esta madrugada, para ser sujetos, ingresaron y lo atacaron hasta dejarlo inerte. Como comento entonces ya el Ministerio Público, la unidad de investigación también de la DEIC se encuentra en este lugar, así mismo como familia de la víctima que ha llegado para identificarlo y ha indicado a las autoridades policiales de que ignoran las causas del ataque en contra de Giovanni. En este caso, él nunca les comentó de tener problemas con alguien, por lo que piden a las autoridades de que investiguen, que le esclarezcan este crimen en contra de esta persona, como indicaba, aparentemente maestro del sector público y adicionalmente fallecido aquí en la cuarta calle, octava avenida, zona 1 de Villanueva. Seguimos hablando de violencia. Vamos ahora con el reporte de otro ataque armado, esta vez en el municipio de Misco. Colonia La Escuadrilla, zona 2 del municipio de Misco. Los testigos llamaron a los bomberos voluntarios. Llegaron en poco tiempo. Encontraron a un hombre con heridas de bala en la cabeza. Le dispararon 2 veces. Trataron de restablecer los signos vitales de este sujeto, pero después de un tiempo prudencial, oficializaron su fallecimiento y llamaron a la policía. La escena fue acordonada a la espera del personal del Ministerio Público para buscar indicios que permitan avanzar en la investigación del caso. Más tarde, llegaron personas que dijeron ser familiares de la víctima. Indicaron que respondía al nombre de Alex Gabriel Santos. Tenía 32 años. Los testigos indicaron que estaba sentado en la banqueta. Daba la apariencia de esperar a alguien. 2 hombres llegaron en motocicleta. Uno de ellos fue el encargado de disparar y huyeron de inmediato. Los familiares de Alex indicaron desconocer si había tenido algún problema tan grave como para pensar en un crimen. Lloran por el brutal asesinato y exigen que se castigue a quien resulte responsable. Amigo televidente, vamos a ir a la pausa. Recuerde que la restricción de movilidad por número de placa continúa vigente también mañana en 4 departamentos, 4 de los departamentos más afectados ante la última ola de contagios. Hablamos de Guatemala, también Zacatepeques, El Progreso y San Marcos. Importante información para que la tomen en cuenta. El jueves 25 de junio pueden circular los vehículos con placa que termina en número impar. 1, 3, 5, 7 y 9.